tierra de abundancia, porque los hijos de Dios declaramos y creemos que eso es nuestra tierra. Amén. Estamos comenzando un nuevo tiempo, una nueva temporada. Tuvimos el día miércoles, la gran mayoría de ustedes nos acompañaron, un tiempo de ayuno, de oración con el Señor. Hubo una palabra buena que vino de parte de Dios. Para los que no pudieron estar presentes, pueden buscar en el canal YouTube, allí está la palabra, allí está la enseñanza, usted puede sentarse a verla con toda calma y compartirla también, lo cual es bueno. Nuestra federación, la Federación Cuadrangular de Venezuela, estableció que el 7, 8 y 9 de enero va a ser un tiempo de ayuno para pastores, también para líderes y toda la iglesia que se quiera añadir es bienvenida a este tiempo de ayuno. En la iglesia cuadrangular de la Concordia, Esperanza de Gloria, vamos a estar las regiones más cercanas o las iglesias más cercanas, nos vamos a estar reuniendo allí, vamos a estar conectados con Maracay, donde los pastores que logren viajar estarán allí reunidos. Y usted está invitado e invitada a que nos acompañen total o parcialmente como usted lo desee y conforme a la disposición de su corazón y a la disposición de su tiempo. A partir de las 9 de la mañana, el día martes, y allí van a haber conferencia en la mañana, va a haber oración, ministración, en la tarde también un rato, creo que hasta las 5 de la tarde aproximadamente, luego vamos a nuestros hogares, y el que se anime a hacer los 3 días, vuelve al otro día y luego al tercer día, y hasta completar 3 días de ayuno, que la gran mayoría de pastores a nivel nacional vamos a estar allí involucrados participando. Si usted quiere, es bienvenido a participar en este tiempo. Amén. Hoy quiero hablar y presentar un tema profético para la casa del Señor. Dios ha hablado a mi corazón, ha hablado a mi vida, me gusta y creo en la palabra profética, creo con mucho respeto que la bendición de Dios se mueve, que la palabra de Dios se mueve y que hay hombres y mujeres de Dios con dones especiales que fluyen con libertad. El Señor me entregó esto en mis estudios y quiero hablarles sobre 4 manifestaciones divinas que vendrán sobre la casa en el 2025. He titulado 4 manifestaciones divinas que vendrán sobre la casa en el 2025. Vale mencionar que esta palabra la escuché de un apóstol, estuve estudiando, me gustó y yo quiero reproducirla para usted. El apóstol Indomar dos Santos, a quien me dejo ministrar en sus enseñanzas. Él es un brasileño que vive aquí en Venezuela en nombre de Dios y estoy recibiendo ministración directamente de él también en estos tiempos. Y esta palabra creo que fue perfecta para poderla compartir hoy y quiero entregarla a ustedes porque es comienzo de año y es tiempo de entender algunas cositas bonitas, buenas, pero también las razones por las cuales el Señor, o qué es lo que espera el Señor que usted y yo hagamos para que ese tiempo profético que Él ha declarado sobre nuestra vida se cumpla. Quiero pedirle, por favor, haga algo por mí. Dígale al de al lado, Dios tiene planes grandes y maravillosos para ti en este año que ha comenzado. Y hay una palabra profética contenida en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, en el verso 24 en adelante, hay una palabra poderosa contenida allí de parte de Dios para el pueblo de Israel, de lo cual hoy voy a extraer algo que va a servir para su vida y para la mía. En el libro de Joel, capítulo 2, en el verso 24 hasta el verso 28, dice así la palabra del Señor: las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite, y os restituiré los años que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. En este nuevo año, mi querido hermano 2025, mi querido y amado hermano y amiga, hay 4 cosas que Dios va a manifestar y va a traer sobre tu vida, y yo quiero creerlas y declararlas en esta hermosa mañana. Número 1, este año es un año de liberación de yugo y de cadenas. Amén. Número 2, este año es un año de restitución de lo que has perdido. Amén. Número 3, este es un año de abundancia aún en tiempo de crisis. Amén. Y número 4, este es un año para la llenura del Espíritu de Dios sobre sus hijos y sus hijas. Este es un año que, si usted sabe aprovecharlo, tiene un contenido profundo que usted debe saber y conocer. Rompimiento de cadenas, restitución de cosas que se han perdido, abundancia en tiempo de crisis y sobre todo llenura del Espíritu de Dios. En el contexto de esta palabra que leíamos hace un minuto, nos indica que el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de abundante necesidad. El pueblo de Israel estaba pasando por muchas privaciones, estaba pasando por humillaciones, estaba siendo azotado por muchas situaciones difíciles, principalmente por causa de una invasión de langostas que había destruido toda la vegetación y que había destruido todo el alimento alrededor de Judá y del pueblo de Israel. El pueblo estaba viviendo un tiempo de mucha necesidad, de muchos problemas. Y usted sabe lo que ocurre cuando hay necesidad, cuando faltan los alimentos. Los problemas se multiplican. Y de seguro tal vez usted puede decir: pastor, yo no entiendo bien. Porque tal vez usted pueda decir: yo he vivido algunas cosas de esas de las que está hablando, pastor. Esto de tal manera afectó al pueblo de Israel que no solamente hubo problemas en los hogares y en las casas. Esto también afectó el culto de servicio a Dios. Los sacerdotes, mis amados, no podían atender adecuadamente la casa de Dios a causa de que había mucha escasez, había mucha hambre, no había alimento en la casa de Dios. Aún los sacerdotes estaban pasando hambre y estaban pasando necesidad, y ellos, a causa de esto, tenían que resolver y descuidaron el culto de la casa, descuidaron lo que correspondía adorar a Dios en favor del pueblo. Pero aún en medio de este gran problema que el pueblo estaba viviendo, aún en medio de esta gran situación tan difícil que el pueblo de Israel estaba viviendo, en medio de este escenario tan negativo, Dios levanta al profeta Joel. Dios levanta un profeta el cual llamó al pueblo desde los niños hasta los ancianos y le dijo que tenían que tener un arrepentimiento sincero por todo lo que estaban viviendo. Esta no es la primera vez, ni fue la última vez que el pueblo de Israel, a causa del pecado y de apartarse de Dios, estaba viviendo un tiempo difícil. Y la invitación que hacía Joel no era a rasgarse las ropas como la tradición lo decía, sino a rasgarse los corazones. Lo que Joel invitaba al pueblo de Dios era a ayunar, los invitó a orar, creyendo que Dios se manifestaría con su misericordia sobrenatural. Amados, Joel anunció que Dios nos iba a visitar con bendición. Joel anunció que Dios cambiaría su suerte y les daría un nuevo tiempo y una nueva estación. Y yo creo que esa palabra que hace tantos años Dios, por medio del profeta Joel, trajo sobre la tierra de Israel, es una palabra viva para el pueblo de Venezuela en el año 2025. Creo que es una palabra para el pueblo de Dios en estos tiempos. Pero usted y yo tenemos que entender que la palabra clave o la llave para llamar la atención de Dios, y que nos explica Joel aquí, fue el arrepentimiento sincero.
Dígale al que tiene a su lado: arrepentimiento sincero. Arrepentimiento sincero. Amados, a veces queremos que Dios cumpla sus promesas en nosotros. No, a veces, yo creo que todos anhelamos que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida. El problema es que muchos de nosotros no queremos cumplir las condiciones exigidas por Dios para que se desate lo que Él ha prometido. Voy a repetirlo. Muchos de nosotros deseamos ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a cumplir las exigencias que Él tiene para desatar esa palabra que Él ha prometido. Por esa razón hay mucho pueblo de Dios alargando su tiempo de proceso en medio de problemas. Por eso hay mucho pueblo de Dios que Dios no diseñó un desierto de 40 años, pero se les ha hecho largo la temporada porque se niegan a cumplir las exigencias de Dios para poder Dios cumplir lo que Él ha prometido. Alguien me preguntaba un día: pastor, ¿usted cree que hay algo imposible para Dios? Cuando yo era niño decía: no hay nada imposible para Dios. Pero conforme me he hecho viejo, he descubierto que sí hay algunas cosas imposibles para Dios. Y es que he descubierto que Dios es un caballero y nunca te va a obligar a nada. Él siempre va a esperar que tú des la vuelvas tu rostro y te encamines donde Él te ha invitado a estar. Y mientras no hagas las correcciones y los ajustes, Él respetará tu decisión. Porque cuando Dios nos mete en un proceso, cuando Dios nos mete en unas situaciones con propósito, y de allí no nos saca hasta que entendamos por qué estamos allí y hayamos madurado lo suficiente para crecer. Sacuda al de al lado y diga: Dios te está hablando, así que párale. Amados y amadas, necesitamos aprender a responder correctamente a la palabra de Dios. Porque aquí el problema no es que Dios nos hable. Yo creo que Dios habla. Yo creo que Dios te ha estado hablando. Yo creo que Dios le ha estado hablando a la iglesia. Yo creo que Dios le ha estado hablando a hombres y mujeres en esta sala. El problema es que tenemos que aprender a responder de manera correcta ante el llamado de Dios. Porque cuando Dios habla, Él está esperando de ti y de mí un accionar, una voluntad, que hagamos algo y que caminemos en pro de eso que Él nos ha invitado a conquistar y que nos quiere regalar. La Biblia me habla, por ejemplo, del profeta Habacuc. Habacuc le responde al Señor: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oí tu palabra y sentí temor en mi corazón. El profeta Elías escuchó sobre la situación que había en Jerusalén y la Biblia dice que le dolió en su corazón, lloró y ayunó a favor del pueblo y fue ante el rey a pedir ayuda y Dios lo bendijo. La Biblia nos narra que Jacob, cuando escuchó desde aquella escalera grande la voz de Dios, él accionó la palabra y vivió en base a la palabra que escuchó. La Biblia nos dice que Daniel, cuando se dio cuenta de que ya se había cumplido el tiempo del pueblo en el exilio, dice que Daniel oró, ayunó y se arrepintió por el pueblo y le pidió a Dios que devolviera el pueblo a la tierra de Israel. Amados, si el arrepentimiento es la llave para que se desate la bendición de Dios, lo que Él ha prometido, para que se abran las puertas de manifestación divina y para poder traer la bendición y victoria, entonces hoy tenemos que entender el verdadero significado del arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Porque si hablamos de verdadero arrepentimiento, quiere decir que hay varios contextos de su significado. Hay dos términos en el hebreo original que definen la palabra arrepentimiento. Escuche esto. Voy a tratar de pronunciarlos en mi gochibreo. Primer concepto de arrepentimiento en hebreo: nayan.
Nayan significa lamentarse, significa sentir dolor por el pecado, significa cubrirse de polvo y de ceniza, rasgar las ropas como lo hizo Job luego de escuchar todas las malas noticias, como lo hicieron los habitantes de Nínive después de que Jonás les predicó. Usted va a encontrar en el Antiguo Testamento que se habla de arrepentimiento, pero no siempre la palabra arrepentimiento significaba lo mismo. Habían dos términos: nayan, que significa cubrirse de polvo, llorar, pero también está la palabra rashu, que quiere decir volverse de lo malo a lo bueno. Ese fue el consejo que le dio Daniel al rey Nabucodonosor. Allí en el capítulo 4, 27 de Daniel, Daniel le habla al rey y le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento tiene tres definiciones o tres palabras con significados, aunque similares, son diferentes. Número uno, metamelomai, significa remordimiento por el pecado, pero no produce cambio de dirección. Esa palabra arrepentimiento es la que aparece en Mateo 27, 3 al 5. Mire lo que dice allí. Mateo 27, 3. Entonces Judas se arrepintió. ¿Usted sabía que Judas se arrepintió? No, pastor, no sabía. Mire lo que dice allí. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, está hablando de Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Alto, no lo pasa. Interesante. Judas se arrepintió. Pero ¿qué pasó? Verso 4. Diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Maravilloso, hasta ahí va todo bien. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y el siguiente: y arrojando las piezas de plata del templo, salió, se fue y se ahorcó. Ese es el significado de la palabra metamelomai, que lo estoy pronunciando en 8. Obviamente no se pronuncia así en hebreo. Y esa palabra significa arrepentimiento. Pero hay una segunda palabra en griego del Nuevo Testamento que nos ayuda a entender la palabra arrepentimiento, ¿no? Segunda palabra epístrefo, la cual quiere decir girar, devolverse. Se refiere a conversión, implica una transformación total de la vida de una persona por la interferencia del Espíritu Santo. Juan 16:8, mire lo que dice. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence de pecado al hombre? No es la mujer, es el Espíritu Santo. No es el hombre, es el Espíritu Santo. Qué manía que tenemos nosotros, que queremos convencer de errores a la gente. Deje de estar buscando: es que yo tengo que convencerlo, yo tengo que convencerla. No, según la Biblia, usted es el canal que tiene que entregar la palabra. Ore y deje que el Espíritu Santo haga la obra de misericordia de convencer de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence del pecado, no somos usted y yo. Pero sabe que esta palabra que habla y que suena muy bonito, hay una tercera. Perdón, aquí está una tercera que también tiene que ver con arrepentimiento. Metanoeo. Esta palabra es la palabra de donde se origina metanoia. Y esa palabra es dominante del Nuevo Testamento, es una de las que más se usa. Y ella significa cambio de mente, cambio de sentimientos y voluntad en cuanto al pecado. Qué interesante entender que hay varias palabras que reflejan a la palabra arrepentimiento. Así que no siempre que yo me arrepiento, tal vez lo estoy haciendo de la manera correcta. Diga acá.
Porque el hecho de que yo llore, el hecho de que yo me sienta culpable, eso no quiere decir necesariamente que es el arrepentimiento correcto del que habla la Biblia. La llave que se habla en Joel es de un arrepentimiento sincero, genuino, y es un arrepentimiento del que se habla de cambio de mente, de cambio de actitud, de cambio de dirección en lo que es mi vida. Sin embargo, óigame bien, ante el deseo de arrepentirse, el hombre, el ser humano tiene que enfrentar 3 enemigos para poder llegar al arrepentimiento sincero. Porque hoy estamos hablando de 4 bendiciones que se van a desatar, que la llave es el arrepentimiento, pero hay 3 enemigos que no van a permitir el arrepentimiento sincero. Por esa razón, aún el pueblo de Dios y al mundo le cuesta realmente tener un arrepentimiento sincero. Y hay 3 cosas que destruyen al ser humano, que destruyen al hombre, que lo alejan de Dios y que no le permiten ser sincero en su arrepentimiento. Número 1, altivez de espíritu o soberbia. Oh, pastor, claro, la gente soberbia no va para el cielo. Sí, pero es que no hemos entendido a veces lo que esto significa. Y yo quiero invitarle a que usted se agarre, porque tal vez usted descubra hoy que usted tiene altivez de espíritu o que usted es una persona soberbia. ¿De qué trata la palabra altivez de espíritu o soberbia? Es la sobrevaloración de sí mismo. Es sentirse mejor y por encima de los demás. Eso hace que tú, escuche esto, no sientas la necesidad de pedir perdón ni de perdonar. Una persona que no sabe lo que es pedir perdón ni perdonar es una persona que está enferma de altivez de espíritu y está enferma de soberbia. Porque la soberbia no nos deja acercarnos a Dios. Porque la altivez de espíritu nos aleja de la realidad de lo que Dios está esperando, de esa llave que va a desatar lo que Dios ha prometido. Es como si esta persona tuviera permiso para delinquir, tuviera permiso para pecar. Y algo que usted y yo tenemos que tener claro es que la Biblia dice: Dios mira de lejos a los altivos, mas a los humildes da de su gracia. Segunda cosa que nos aleja de un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de verdad y sincero. La Biblia habla de la dura cerviz. ¿Qué es eso, pastor? Es no querer ceder aún sabiendo que te has equivocado. Una persona que sabe que cometió el error, sabe que se ha equivocado, pero no lo confiesa y no lo va a presentar ni lo va a reconocer, es una persona dura de cerviz. Y ese tipo de persona nunca ha conocido ni conocerá el verdadero arrepentimiento. Y esto es clave que tú y yo lo entendamos. Y número 3, lo tercero que nos aleja del verdadero arrepentimiento es la carnalidad. ¿Qué es carnalidad, pastor? Carnalidad da rienda suelta a los impulsos y deseos de la carne. Es la clase de pecado que en el momento tú lo disfrutas, sientes placer. Y el problema en realidad no es el pecado, ni la práctica del mismo. El verdadero problema es la consecuencia. Porque lo primero que el pecado hace en tu vida, la carnalidad hace en tu vida, es que te separa de Dios. Empiezas a sentir que no debes ir a la iglesia, que no debes orar, te da vergüenza buscar de Dios, te da vergüenza acercarte a Dios. Lo segundo que va a provocar en ti es que va a traer amargura, porque por no poderte acercar a Dios te vas a amargar, te vas a obstinar. Y lo tercero es que va a traer tristeza a tu vida, porque una persona llena de amargura también se vuelve triste. Vas a sufrir pérdidas a causa de esto, y al final la Biblia dice que el final de todo pecado será la muerte. Mis amados y mis amadas, el arrepentimiento sincero, conversión, cambio de dirección, volverse de lo malo, eso es lo que demanda Dios de parte de su pueblo. Dios quiere que sus hijos, Dios quiere que sus hijas se arrepientan de su pecado, vuelvan su rostro a Él
ser practicantes del mismo. Por eso debemos significar, darle un final a nuestra vida de pecado. Que lo que está en desorden debemos ponerlo en orden. Que el que ya robaba no robe más. Que el que vive en adulterio o en fornicación se arrepienta, se case, arregle sus cosas. Que el que está haciendo lo malo lo abandone y vuelva a su rostro a Dios. Eso es lo que Dios está esperando del pueblo de Dios. Así que no es cuestión de que yo le diga a Dios, bendígame. Es que Dios ya desató la palabra de bendición, pero está trancada con una llave que se llama arrepentimiento sincero. Necesito arrepentirme de todo corazón de mi pecado, de mi pasado, para que entonces los cielos se abran sobre mi cabeza. Amén. Debemos darle punto de corte a toda falta de perdón, confesar nuestro pecado, y necesitamos anular toda legalidad que el diablo tenga en nuestras vidas. Y para eso usted necesita hacer tres cosas. 3 consejos le voy a dar hoy. Número 1, aprenda a vencer la soberbia. Humíllese a sí mismo y venza la soberbia. Número 2, doblegue la dura cerviz que le gobierna. Acepte sus errores y confiéselos. Y número 3, haga morir toda carnalidad que hay en su vida. Aprenda a entregarle a Dios su vida, su cuerpo, su corazón, y esfuércese por llevar una vida bajo la dirección de Dios. Amados, hay 4 claves que desatan la manifestación divina sobre hombres y mujeres y sobre el pueblo de Dios. Hoy no voy a poder terminar el tema, el próximo domingo lo voy a continuar, pero hay 4 claves que desatan la manifestación divina, las vamos a repasar. Número 1, vuelvo a repetir, 4 claves que desatan la manifestación divina. Número 1, clamar al Dios verdadero. Dios espera que usted y yo clamemos al Dios verdadero. Mire, cuando Israel estaba esclavizado bajo el yugo opresor de los egipcios, ellos clamaron a Dios y Dios levantó a Moisés y Moisés los liberó. Cuando Israel había pasado 7 años suprimido y humillado por los madianitas, ellos humillaron, clamaron a Dios y Dios les levantó a Gedeón y Gedeón los liberó. Mis amados, yo quiero profetizar hoy como siervo de Dios, como siervo del Señor. Levante su mano allí. Yo quiero hoy profetizar como pastor, padre de esta casa, sobre su vida. Y yo quiero profetizar que de este nuevo año Dios te va a liberar de toda esclavitud, de todo paradigma, de todo patrón equivocado que está en tu mente y en tu corazón. Te va a liberar de las deudas, de relaciones tóxicas, de sentimientos enfermizos, tales como deseos de venganza, complejos de inferioridad, de toda ansiedad y de todo sentimiento de incapacidad, en el nombre de Jesús. Número 2, debemos aprender y saber sembrar sobre la vida de nuestras autoridades. Óigame esto. En la Biblia se narra la historia de una mujer, la mujer de Sunem. Y la Biblia dice que esta mujer honró al profeta Eliseo. Y ella recibió el poder de ser madre. Ella no tenía hijos. Ella no le pidió nada al profeta. Pero a causa de que honró al profeta, el profeta le bendijo y ella se hizo madre. Luego, 7 años después, su hijo se murió. Pero el profeta vino y lo resucitó. Gloria a Dios. Luego vinieron 7 años de hambre sobre la ciudad donde ella vivía. Y Dios le habló de eso y le advirtió y la preparó. Y ella recibió palabra de Dios y no pasó necesidad. Y ella recibió la restitución de todas sus posesiones. Levante su mano derecha, por favor. Quiero declarar algo sobre su vida. Como siervo y como pastor, como hombre de Dios, sujeto a autoridad, hoy quiero declarar sobre ti que Dios va a traer restitución de todas las áreas de tu vida. Que Dios va a restituir tus áreas financieras, tu área emocional, espiritual y profesional. Y que la palabra revelada que hoy recibes en tu corazón la vas a poner en práctica para ver hecha realidad lo que Dios te ha prometido. Amén. Número 3. Debes ser fiel en tus diezmos y en tus ofrendas.
Si eres fiel en tus diezmos y tus ofrendas, Dios abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Para mucha gente el tema de diezmos, ofrenda, eso pasó de moda, pastor, ya de eso no se habla. No se debe hablar porque el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento, porque la ley, porque la gracia, para arriba, para abajo. Ay, déjeme decirle algo, deje de estar viendo tanto TikTok, tanto Instagram y tantas redes sociales, y deje de estar escuchando tanto profeta que envía el diablo para engañar al pueblo de Dios. Yo le puedo garantizar que el pueblo de Dios se ha sostenido, ha crecido, se ha multiplicado y Dios lo ha bendecido porque ellos han respetado el principio del diezmo y de la ofrenda. Pero en estos tiempos modernos, ahora los evangeliquichos se les ha dado por andar escuchando cualquier palabra ridícula y estúpida que hay por las redes sociales, y sus vidas han caído en maldición y ahora están atados, amarrados, no levantan cabeza porque dejaron de ser practicantes de lo que antes practicaban y Dios les desataba la bendición. Andamos creyendo cualquier tontería que la gente habla y se nos olvida cuando la Biblia dice: en los postreros tiempos se levantarán falsos profetas y hombres amadores de sí mismos. Y también la Biblia dice que en los postreros tiempos aún muchos de los llamados serán engañados y apartados. Que tú no seas de esos tontos, que tú no seas de esas mujeres y hombres tontos que andan escuchando palabras perdidas por ahí. Tú tienes una casa, tú tienes una iglesia, tú tienes un pastor, tienes una iglesia donde te enseñamos la palabra de Dios, y en este lugar Dios te ha bendecido y Dios te seguirá bendiciendo. Debemos saber, aprender a diferenciar entre lo que es una buena comida y entre lo que es comida chatarra. A veces hay gente que habla muy bonito por las redes sociales. Para de contar. Yo también reviso las redes sociales. Y hay gente que habla muy lindo. Y les puedo garantizar, hay gente que predica muchísimo más bonito que su pastor. Y que suelta más palabras proféticas que su pastor. Pero algo sí le puedo decir. Usted es miembro de esta casa, usted conoce a mi familia, conoce a mi esposa, a mis hijos. Usted conoce mi vida. Dígame si usted conoce algo de ese que usted está dándole amén por las redes sociales y le está dando me gusta, y usted no sabe si lo que está haciendo es un instrumento de Satanás para engañarle. El problema no son las redes sociales. El problema es usted y yo, que estamos siendo tontos en dejarnos engañar con cualquier palabra que nos suene bonita porque nos conviene. Mucho cuidado, porque el diablo está suelto engañando al pueblo de Dios, buscando a cualquier cristiano que se le esté tirando de tonto para sacarlo de los caminos del Señor, porque Satanás te quiere que tú le acompañes al infierno. Segunda de Corintios, o no, primero levante su mano derecha. Como siervo del Señor, hoy quiero declarar en el nombre de Jesús que Dios te abrirá mayores puertas y te llevará a la sobreabundancia financiera. Vas a tener para ti y vas a tener para bendecir a otros a tu alrededor. Amén. Mire, segunda de Corintios capítulo 9 del verso 8. Así dice la palabra del Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, escucha esto, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que usted tenga abundancia para bendecir a otros. Dios quiere que usted tenga abundancia para bendecir la casa del Señor, para que la casa crezca, se desarrolle y se vea más bonita cada día, para que se expanda el reino de Dios, para que salgan nuevos hombres de Dios, nuevas mujeres de Dios, para que se abran nuevas iglesias. Dios quiere a usted bendecirle con un propósito. No se confunda. El propósito no es únicamente que usted se ponga una bonita pinta, porque ahí usted está equivocado. La Biblia habla de abundancia de paz, de verdad, de buena salud, para que usted la disfrute. Y mire Jeremías capítulo 3, 33, en el verso 6. Y aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les regalaré abundancia de paz y abundancia de verdad.
Escúchame esto, aunque otros vivan en escasez, si tú crees a la palabra que hoy estoy declarando sobre tu vida, Él la va a cumplir en tu familia, en tu hogar y sobre ti. Este es un tiempo de creerle a Dios. Y número 4, tú tienes que desear ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Antes que cualquier otra cosa, tú y yo somos hijos de Dios. Antes que cualquier otra cosa, tú y yo hemos sido llamados para ser se me enredó el la palabra. Otra. Síganse burlando de mí, ¿no? Ahora no, pero ustedes tampoco les sacan. Una vez nos pasó en San Felipe algo de eso. Hubo un ministro de Dios que vino a la iglesia y él dijo, ¿cómo es que es, amor? El pastor este que vino a la iglesia y él dijo, por decir osado, él dijo, sean osadidos. Y nosotros empezamos a reírnos. Al otro domingo fue a predicar y que estaba predicando dije que tenemos que ser osadidos. Y luego mi esposa no se rió más porque le tocaba predicar a ella. Usted y yo somos representantes del reino de Dios en esta tierra. Y necesitamos la unción y el revestimiento del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Sin Él, nada funciona. Si tú eres revestido del poder del Espíritu Santo, si eres lleno del Espíritu Santo, va a venir un avivamiento espiritual en tu corazón. Estamos esperando un avivamiento sobre nuestra nación, pero el avivamiento no comienza en las calles, comienza en el corazón del pueblo de Dios. Y los hombres y mujeres del reino de Dios necesitamos anhelar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso tiene que llevarme a mí a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que lloré en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hablé en lengua sumergido en su presencia? Que adoré con total libertad en mi corazón ante el altar de Él. Aquí, en la casa, donde quiera que haya sido. Esta llenura especial es necesaria para la misión que tenemos como pueblo de Dios. Si no estamos llenos del Espíritu de Dios, perdemos el tiempo como embajadores del reino de Dios. ¿Ya acordaron de la palabra? Ahora, decir en lindo. Óigame esto. En el primer texto, ya voy a estar terminando por hoy, la próxima semana continúo. Hay 4 enemigos que comen los frutos y destruyen la cosecha del pueblo. ¿Lo recuerdan el primer texto bíblico? Sí, amén. Volvamos a Joel, hijo, primer texto bíblico. Hay una profecía. Joel declara y dice: las eras se llenarán de trigo y los lugares rebosarán de vino y aceite. Pero mire que menciona 4 plagas. Dale. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Hay 4 enemigos, mi querido hermano, que se comen la cosecha y el fruto y destruyen lo que el pueblo de Dios tiene. Páreme aquí. Hay 4 enemigos espirituales que destruyen lo que tú alcanzas, que destruyen por lo que tú luchas y por lo que peleas. La pregunta que yo debo hacerme hoy es: ¿por qué, si yo soy un hijo de Dios, estas influencias espirituales tienen autoridad para destruir lo que yo he alcanzado? Porque, escúchame bien claro, esto tenemos que ser bien sinceros en él. Si la Biblia dice que todo lo que yo toque va a ser de bendición, si la Biblia dice que lo que yo pise va a ser para mí porque Él me lo ha prometido, ¿por qué esas promesas no se están cumpliendo en mi vida? ¿Por qué trabajo y se me pierde? ¿Por qué me engañan? ¿Por qué me han estafado? ¿Por qué pierdo lo que he alcanzado? ¿Aló? La Biblia habla de la oruga, el saltón, el revoltón y habla de la langosta. Estos 4 enemigos mencionados por Dios también son conocidos con otros nombres. Son conocidos como el cortador, el migrador, el devorador y también es conocido como el destructor. ¿Cuáles son las
se abren para el accionar de estos 4 enemigos. Voy a finalizar con estas 4 cosas que voy a nombrar. La única forma de que Satanás pueda tocar tu vida, solamente dos. Una, Dios le da permiso porque te va a llevar a algo mayor y más grande. Ese fue el caso de Job. Pero número 2, Satanás también puede tocar tu vida, tus finanzas y tu familia si tú le abres puertas. ¿Usted sabía eso? Hoy le quiero hablar de esas puertas rápidamente. Por ejemplo, el cortador. El cortador entra en nuestras vidas o en nuestras familias cuando nos apartamos de la casa del Padre, cuando nos vamos de la cobertura espiritual y cuando deshonramos la cobertura espiritual. Wow. ¿Aló? Amén. Pastor, yo no entiendo. ¿O no entendía? Cuando tú te apartas de la casa de Dios, cuando tú te apartas de tu cobertura espiritual y deshonras a tu cobertura, tú abres puertas para que el cortador entre a tu vida y pase cuchillo y pase sobre lo que tú has alcanzado y sobre lo que tienes. Número 2, el migrador. El migrador entra cuando hacemos negocios deshonestos, ilegales e ilícitos. Ay, pastor, yo no sabía que eso era tan grave. Pues sáquese ese poco de cucaracha que tiene jugando dominó en la cabeza. Y entienda algo, que cuando usted es practicante de la maldad, usted abre puertas para que la maldad entre a su vida. Y cuando usted se da el lujo o permite que en medio de su negocio, de su vida, cosas ilegales se practiquen, cuando usted es partícipe de cosas ilegales, deshonestas, participante de estas cosas, usted le abre puertas al diablo. Y óigame, no importa cuánto usted reprenda al diablo, si usted le abrió la puerta, el diablo se metió y no lo va a poder sacar a menos que se arrepienta sinceramente. Amén. Número 3, el devorador. ¿Quién es el devorador y cuándo el devorador entra? El devorador entra cuando somos infieles en los diezmos y las ofrendas. Así es. Eso es literal, la Biblia lo menciona. Cuando usted es infiel en darle a Dios, pero es que Dios no necesita, es que Dios estableció que se le da en el corazón y a la casa de Dios los recursos para que la casa de Dios prospere, crezca y se desarrolle. Amén. Es que a mí no me gusta. Eso, con todo el respeto que usted se merece. A Dios no le importa si a usted le gusta o no. Esa es una ley de Dios. Amén. A mí no me parece. Se lo respeto. Siéntase en paz. Mientras el devorador se sigue comiendo sus finanzas, se sigue comiendo sus recursos y le sigue haciendo pasar necesidad y siga pensando que la culpa es del pastor y la culpa es de la iglesia y de los evangélicos. El devorador obtiene permiso, obtiene llave para entrar y atacar la vida de la gente que es infiel en sus diezmos y ofrendas. Porque el problema cuando usted es infiel con sus diezmos y sus ofrendas es que usted está deteniendo la obra de Dios, porque Dios estableció que esos recursos son para que la obra de Dios crezca y se desarrolle y la obra de Dios siga adelante. Y cuando usted le niega a la obra de Dios lo que Dios estableció, usted está yendo en contra del plan y del sueño de Dios. Y número 4, el destructor. Amados, el destructor entra cuando somos ingratos para con las personas que nos han tendido la mano y nos han bendecido en el camino. Óigame bien, este mundo está lleno de ingratitud. Por amor al dinero, la gente traiciona, engaña. Y cuando un hombre, una mujer de Dios, es ingrato y mal agradecido con aquellos que le dieron la mano, con aquellos que fueron canal de bendición algún día. Ingratitud es lo contrario a la palabra honra.
Y la Biblia llama a los hijos de Dios a que honremos a aquellos que nos han ayudado y tendido la mano. Y Dios nos da siempre la oportunidad, cuando hemos levantado cabeza, de ser canal de bendición para quienes nos han ayudado. Pero cuando nos negamos a esto, por las razones que sean, le entregamos a Satanás las llaves para que el destructor entre en nuestras vidas. Queridos hermanos y queridas hermanas, hasta aquí es el mensaje de hoy. Estamos hablando de 4 manifestaciones divinas que van a venir sobre la casa de Dios en este nuevo año. Y estamos hablando de un arrepentimiento genuino, que es la llave para que esto se desate sobre nuestra vida. Pero también hemos aprendido hoy, mi querido hermano, que a pesar de que todo eso suene muy hermoso, suene bonito, si yo no doblego la soberbia, la dura cerviz y la carnalidad en mi vida, el Espíritu de Dios no podrá fluir con libertad sobre lo que Él espera que yo haga. Pero también hemos aprendido que, basado en la historia del pueblo de Israel, que muchísimas veces le pasó, cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, yo quiero que usted me coloque hoy mismo o él otra vez la cita bíblica al principio, porque ahí hay un detallito que quiero que usted lo vea si nunca lo había visto. Miren, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Escucha esto: mi gran ejército que envié contra vosotros. Santo. ¿Sabe qué está diciendo ese texto bíblico? Que la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, que son herramientas espirituales de Satanás, ese texto está diciendo que Dios permitió que eso pasara a causa de la desobediencia del pueblo. Cuando el pueblo de Dios es desobediente y se aparta, Dios le da permiso a Satanás de hacer lo que Satanás quiere hacer. Hoy mi invitación, quiero invitarle a que venga el próximo domingo para la segunda parte, para que hagamos conclusión de esta segunda parte. Pero también quiero hacerle otra invitación, y es que no olvide que este es el mes de enero. Este es el mes de las primicias, y este es el mes que representa cambio para nuestra vida. Este año y este mes y esta palabra que Dios me ha entregado para usted hoy es una palabra que, si usted la toma en su corazón y se hace practicante, puede cambiar su vida para siempre en este año. Le hablo a los amigos, a las amigas, le hablo a los hijos de la casa, le hablo a todos los que puedan escuchar. Dios ya decidió desatar la bendición sobre nuestras vidas. Quitemos todo lo que estorba, quitemos todo lo que está robando la oportunidad de que disfrutemos un buen tiempo con nuestro Dios como Él lo ha prometido. Colóquese en pie, por favor. ¿Qué tal si usted se levanta sus manos y coloca el pie, por supuesto? Si el mensaje fue para usted, si de alguna manera esta palabra usted puede decir fue buena, pastor, me gustó, la escuché, tal vez hoy necesitamos una vez más arrepentirnos. Miren, no se confundan. Yo tengo casi toda mi vida de ser cristiano. Óigame, casi toda una vida de ser cristiano. Todos saben y han contado que mi abuelo me llevó muy joven a la iglesia, muy niño. Pero hasta hace apenas, qué sé yo, menos de 15 años, ya siendo pastor, un día el Señor me confrontó en una palabra con esto de arrepentimiento. Porque un hombre de Dios soltó una palabra en una prédica que él dijo: si tú no puedes recordar el día que le entregaste a Cristo en tu corazón, entonces quiere decir que ese día no hubo arrepentimiento de verdad. Y
yo eché cabeza y no me acordé. ¿Y sabe qué? Me sentí culpable, avergonzado. Y hace 15 años más o menos, siendo pastor, yo le dije al Señor, Señor, si esta palabra fue para mí, yo la entiendo hoy, yo quiero pedirte perdón. Y le dije al Señor, hoy una vez más, yo quiero reconocerte como mi único y suficiente Salvador. Hoy me arrepiento de mis pecados, porque yo soy tu hijo y quiero creerlo y quiero declararlo. Óigame, en realidad los hijos de Dios necesitamos arrepentirnos de manera regular, porque vivimos en un mundo que contamina nuestra mente, contamina nuestro ser. Y si el Espíritu Santo no nos está redarguyendo sobre las cosas que están mal, es porque tal vez ya estamos demasiado lejos. Pero tal vez hoy es un momento para poder arrepentirnos una vez más, porque la llave es el arrepentimiento sincero.